Saludos cordiales al norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1. La Asociación Americana de Psicología le define a la psicoterapia como el tratamiento de colaboración entre el individuo y un psicólogo, donde el psicólogo utiliza procedimientos, técnicas científicamente validados para ayudar a las personas a desarrollar hábitos más saludables y más efectivos. En otras palabras, la psicoterapia es un tratamiento psicológico para abordar una variedad de trastornos de salud mental que pueden o no realizarse en combinación con un tratamiento farmacológico. Este es el tema de hoy, las nuevas técnicas psicoterapéuticas. Lo trataremos con el doctor Darwin Taya. Él es psicólogo clínico, tiene su centro de atención en Cotacachi. Qué gusto tenerla acá, mi doctor, buenos días. Buenos días, doctor. Muy agradecido también por la invitación. Sí, justamente nosotros estamos trabajando ya algún tiempo en la ciudad de Cotacachi, con el consultorio Vida. Consultorio Vida, ¿no? Ajá. Mire, doctor, qué bueno que los tratamientos psicológicos se hagan de esta manera con la psicoterapia, que no utiliza fármacos. Bueno, claro, en algún momento sí se necesita combinar, ¿no es cierto? Inclusive hay datos estadísticos que el 75% de personas se benefician con estos tratamientos. Pero mire, doctor, yo quisiera que usted me explique, somos amerindios, América Latina, nuestro entorno cultural, nuestras costumbres, nuestra biología, nuestra fisiología, nuestro metabolismo, nuestro entorno es diferente a una persona europea. Desde luego. Entonces, ¿cómo amoldar? Claro, las terapias son universales y si ponemos terapias, nuevas técnicas de psicoterapia, significa que cada vez han cambiado la ciencia y cada vez hay más técnicas, pero no quiere decir, mi doctor, que las técnicas antiguas han fracasado, porque había técnicas cognitivo-conductuales que eran muy versátiles y además daban buen resultado. Sí, la biología, la anatomía, así como la tecnología va avanzando día a día y evolucionando, también las técnicas psicoterapéuticas. Genéticamente, nosotros podemos ver que los europeos, por ejemplo, nos llevan una ventaja en el contexto de genética, ¿no? En evolución genética. Eso no quiere decir que sean superiores o inferiores nadie, no, al contrario, es un historial genético de memorias perceptivas. Del mismo modo, por ejemplo, al principio se utilizaban solo técnicas psicoanalíticas. Posterior a ello, pues viene el surgimiento de las técnicas cognitivas, luego las cognitivas conductuales. Posterior a ello, pues viene lo que es la terapia gestal, con el padre de la terapia gestal, que es Fritz Perls. Fritz Perls es psiquiatra. Sí. Y la psicóloga, creo que la hermana Perls también. Sí, justamente. Ellos son los padres de la terapia gestal, en donde hay técnicas muy interesantes, muy sofisticadas en torno a lo que es el contacto, por ejemplo, la corporalidad. Hay técnicas como, por ejemplo, la danza primal, el grito primal, la emoción primal, identificación de la emoción primal, y fruto de ello también cosas como, por ejemplo, los conflictos o traumas que se instalan desde etapas pueriles por emoción primal. Aunque nosotros desconozcamos eso y lo atribuyamos a otros factores, ¿sí? Luego de las terapias gestal vienen las terapias humanísticas fenomenológicas, y en este campo de las terapias humanísticas fenomenológicas se abre un campo súper extenso y seguirá abriéndose muchas más. Ahora existen las terapias de cuarta y quinta generación, que es la mezcla de la psicoterapia con la tecnología. Por ejemplo, la sonoterapia, la terapia de estimulación, de estimulación bilateral, por ejemplo, las ondas solfegio, las ondas de Schumann, hablando de sonoterapia. También la utilización, por ejemplo, del EMDR, que es ya la utilización de tecnología
para poder hacer estimulación de movimientos oculares en las personas y mediante ello pues ir reprocesando y desensibilizando la información perturbadora automática que una persona pueda tener. Y fruto de ello, pues antiguamente, a lo que vamos es que antiguamente una terapia cognitiva o cognitiva-conductual requería más sesiones y las nuevas técnicas implican incluso desde 1 a 6 sesiones para tener efecto ya en una persona. Nosotros hemos tenido en nuestro consultorio, gracias a la confianza de nuestros pacientes, de nuestros consultantes, hemos visto resultados efectivos en una sola sesión terapéutica. ¿Sí? Ahora, la idea también de que estas terapias que dan efecto inmediato, no solo sean de efecto inmediato, sino que también sean sean duraderas, ¿sí? A largo plazo. Entonces ahí vienen técnicas, por ejemplo, de reforzamiento como la hipnosis, y dentro de la hipnoterapia, porque hay una diferencia bien grande entre hipnosis e hipnoterapia. La hipnosis como técnica terapéutica se convierte en hipnoterapia. Y la hipnoterapia, tenemos a alguien, un hipnoterapeuta contemporáneo, Milton Erickson, por ejemplo, él logró crear una técnica, es más, hay un libro que se llama Mi voz irá contigo, es lograr que la voz del terapeuta vaya con el paciente sin que el terapeuta esté presente. Son órdenes post-hipnóticas. Son anclajes hipnóticos. Claro. Ajá. En PNL, en programación neurolingüística, se les llama anclajes, nosotros les llamamos en hipnosis órdenes hipnóticas. ¿Sí? Esa técnica se llama Mi voz irá contigo y es súper interesante porque va reforzada con la técnica de la sonoterapia. ¿Qué es la sonoterapia? La sonoterapia se abre igualmente un campo muy extenso, por ejemplo, ondas alfa, beta, teta, delta, gamma incluso, y utiliza, por ejemplo, las ondas de Schumann, las frecuencias solfegio, las ondas bineurales, y se van utilizando dependiendo de la necesidad del paciente. Incluso hasta se le puede utilizar negativamente. Mucha gente quizá no sabe, pero hay drogas auditivas. Existen drogas auditivas de marihuana, existen drogas auditivas de cocaína. No sé si ustedes han escuchado alguna vez de ello. Entonces, así como se le puede utilizar que simula en el cerebro, en la mente inconsciente, un efecto, del mismo modo se le puede utilizar desde el ámbito terapéutico para mejorar la salud de la persona, la salud mental y física incluso de la persona. Y doctor, claro, el psicoanálisis ha servido también de base para la terapia psicodinámica, para la terapia de intervención familiar, para la terapia de conducta, ¿no es cierto? Siguen siendo útiles la terapia cognitivo-conductual que en definitiva le cambia a la persona. De hecho sí. Sí, ¿no es cierto? No es que han desaparecido, están presentes, de hecho son la base estructural de todas las técnicas terapéuticas. No, todo tiene que tener una noción científica, ¿sí? Tiene que tener una noción científica en donde lógicamente, por ejemplo, aplicamos psicoanálisis. Siempre, por ejemplo, tenemos que analizar cada situación y también darle un contexto científico. La cognitiva conductual, lógicamente necesitamos que todo se encamine a un modelamiento, o sea, vamos a ir modelando y moldeando. O sea, vienen dos fases muy importantes de la cognitiva, que es el modelamiento, un modelo, y un moldeamiento en torno, ¿ya? Entonces sí se utilizan, no es que han desaparecido, sino que ahora van surgiendo nuevas técnicas, como le digo, que para nosotros en el ejercicio de nuestra profesión vemos que nos da más resultados con pacientes, ¿sí? O con consultantes. Entonces vamos aplicando de acuerdo, como dice Carl Rogers, ¿no? Terapia cortada a la medida del paciente, ¿sí? O del consultante. Así es. Doctor, hay la familia Peirce, que es el creador de la Gestalt, el trabajo grupal, sobre todo la Gestalt que busca ese desarrollo humano, ese desarrollo personal, el aquí y el ahora. Ajá. Es muy útil, esos trabajos grupales gestálticos son muy buenos en psicoterapia, ¿no es cierto? Ajá. De hecho, por eso es Gestalt, que es gestos, cuerpo, corporalidad. Técnica alemana, ¿no? Sí, técnica, alemana. No solo eso, sino que tiene, por ejemplo, el trabajo con el yo, el reconocimiento del yo. Por ejemplo, hay una oración que maneja Fritz Perls que se llama el yo soy, ¿sí? Y dentro de eso es yo soy yo, tú eres tú, yo hago lo mío, tú haces lo tuyo,
¿sí? Entonces significa el responsabilizarse, pero también el trabajar el aquí y el ahora, porque generalmente hay un conflicto en las personas. Una, que nos vamos mucho al pasado, y las personas que mucho nos anclamos o nos estancamos en el pasado, estamos o caemos en estados de tristeza o depresión, ¿sí? Trabajar, hay personas que se anclan mucho o se quieren anclar mucho en el mañana, o sea, en el futuro, y eso les produce ansiedad. Produce mucha ansiedad, y en cambio estancarse solo en el presente produce obsesión. Ahora uno se puede preguntar entonces ¿dónde puedo estar? La cuestión es que nosotros somos circundantes, somos seres que andamos siempre, no solo estancados, andamos en todos los lados. El momento en que surge una patología o un conflicto es cuando nosotros nos quedamos estancados en uno de los estados de tiempo. Puede ser en el pasado y somos más propensos a la depresión. Vivimos mucho del pasado, del ¿por qué no lo hice? Me arrepiento por esto, sentimientos de culpa. Esos duelos eternos. Eso, el soltar, por ejemplo, el soltar y dejar ir no es más que aceptar primero que nada y entender el aprendizaje. Si uno no aprende a aceptar que un proceso ya se finalizó, para eso existen técnicas, desde luego. Cerrar círculos. Cerrar ciclos, justamente. El cierre de ciclos, pero para una persona desde acá es muy fácil. Para una persona que está viviendo el duelo, está toreándole al toro, en pocas palabras. Es súper complicado, por eso es que nosotros tenemos que trabajar técnicas en ellos, o sea, lograr instalar anclajes, nosotros les llamamos órdenes irrenunciables. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Yo digo, y quizá desde ahora en adelante y a partir de este instante, sea necesario que tú, ya sea consciente o inconscientemente, con cada respiro tuyo, entiendas que vas sintiendo paz. Y ese es el tono de voz con el que se le va a imaginar, porque es voz hipnótica. Y se le deja ese anclaje, pero lógico, ahorita hice una improvisación súper rápida. Para eso tenemos una estructura dentro de las terapias que nosotros tenemos que ir instalando en la mente de las personas. De acuerdo a los recursos que cada persona tenga, para eso es la historia clínica, para eso es el abordaje, para eso es las valoraciones psicológicas. Y nosotros tenemos en nuestro consultorio algo que se llama una valoración biotransgeneracional. Yo tuve la oportunidad alguna vez de leer un librito que me facilitó un invitado de la bioneuroemoción, es Eric Corbera. Sí. Y él dice, hay que cortar la información ancestral. ¿Qué peso que tienen nuestros ancestros? Y también él maneja muy bien los términos de epigenética y genética, porque en medicina manejamos el mismo concepto, de que si mi papá, mi mamá son diabéticos, yo tengo una predisposición genética, por supuesto, de diabetes, pero yo, con mi epigenética, con mi estilo de vida, dieta, ejercicio, controlar el estrés, bajar esos niveles de cortisol, yo puedo modificar esa genética. Maneja bien, y eso es, ¿qué le parece a usted este concepto de que la epigenética que utilizamos en medicina puede ser útil también en el campo psicológico? Porque las neuronas está comprobado que se modifican con el estilo de vida que usted opta por llevar adelante. Justamente. Enric Corbera es el padre de la bioneuroemoción. Ahora, claro, bioneuroemoción se llama ahora. Antes conocida como biodescodificación. Nosotros también integramos la biodescodificación o la bioneuroemoción en nuestras técnicas terapéuticas, porque también soy biodescodificador. Estas técnicas nos permiten encontrar la voz del síntoma, y como usted acaba de mencionar muy coherentemente, la epigenética, y ahí vienen los postulados de Eric Kandel, por ejemplo. Eric Kandel, un neurocientífico norteamericano, él logró en sus postulados, exactamente en el cuarto postulado, logró demostrar científicamente que la estructura genética o la epigénesis se puede modificar. Se puede modificar bajo la repetición constante o de un tiempo determinado a la exposición de algo. Versa o se empata con la frase antigua que manejaban que dice: una mentira repetida constantemente se vuelve una verdad. Enric Corbera utiliza la misma filosofía y dice que si nosotros, por ejemplo,
nos exponemos constantemente a personas depresivas, vamos a terminar depresivos o con estados de tristeza. El principio neuropsicológico dice que un hábito se hace o se deshace en 21 días, una exposición constante. ¿Sí? Como decíamos hace rato, en los postulados de Eric Kandel, él dice justamente, reconoce, y por cierto Eric Kandel es un neurocientífico ganador del premio Nobel en el año 2000 a la medicina por los aportes que hizo. O sea, y gracias a ello surge un montón de técnicas, por ejemplo, las técnicas de bioneuroemoción o biodescodificación, las técnicas de psicomagia de Alejandro Jodorowsky. Y esto es muy interesante porque Alejandro Jodorowsky en la psicomagia, bueno, no es algo nuevo la psicomagia. La psicomagia, por ejemplo, arte, ¿no? ¿Cómo usar el arte? El arte es darle ese drama, ese escenario que antes no tenía, por ejemplo. Yo puedo hacerle una señal y decirle, y usted no necesite hablar, pero usted me entendió el mensaje que yo estaba dando. La psicomagia utiliza el mismo lenguaje, el lenguaje metafórico, el lenguaje arquetipal, incluso metafórico y arquetipal. ¿A qué me refiero? Arquetipal desde Jung. A eso vamos. Si bien es cierto, Alejandro Jodorowsky es el precursor o el padre de la psicomagia, pero la psicomagia lo han venido haciendo desde mucho antes. Carl Gustav Jung ya tenía, por ejemplo, el libro el libro de los arquetipos, el libro rojo de Carl Gustav Jung y el libro de los arquetipos de Jung, ¿sí? Entonces hay un libro, incluso se me va el nombre de este autor en este momento, pero dice arquetipos que curan, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que utilizar, eso es lo que Enrique Corbera logró descubrir, que se llama la voz del síntoma. Por ejemplo, voy a dar una referencia. Personas iracundas desarrollan ciertos conflictos. Por ejemplo, gastritis, conflictos de colon, sube la presión, garganta. La presión arterial tiene que ver más con, por ejemplo, en la bioneuroemoción o la biodescodificación, se dice que la presión arterial viene con personas que tienen o consumen mucha sal, ¿no es cierto? Eso médicamente se lo sabe, pero la sal está ligada por arquetipo mental al padre o a la línea masculina. ¿A qué me refiero? A que si yo tengo conflictos con mi padre o la línea masculina de autoridad de mi casa o de mi familia, voy a desarrollar presión arterial. Por eso es que cuando llegan a nuestro consultorio y nos dicen, por ejemplo, las enfermedades, nosotros les llamamos programas biológicos, identificamos los programas y les decimos la voz del síntoma, le decimos, a ver, usted tiene esto, a ver, predisposición a usted a tener estos hábitos en su vida. Y ellos se quedan asustados porque les damos justo en el blanco, claro. ¿Sí? Y vamos trabajando sobre esos causales de la presión arterial, por ejemplo. La diabetes tiene que ver con ausencia de dulzura o de amor en la familia. Por ejemplo, abandonos, pero también rechazos. Y ya viene algo muy interesante de la Gestalt, la emoción primal. ¿Qué es la emoción primal? Así parezca mentira, pero la primera sensación emocional que una mujer siente cuando sabe que está embarazada determina sobre eso. ¿Sí? ¿Cómo influye? Eso influye, se llama emoción primal. La emoción primal es la primera sensación emocional que la madre siente cuando sabe que está embarazada. La mente inconsciente es una mente que no entiende como la mente consciente. ¿Qué significa? Es muy literal, es blanco y negro para la mente inconsciente. No hay puntos medios. Si es rechazo, es rechazo. Si es aceptación, es aceptación. Si al principio puede decir, porque viene para decir, no, es que al principio me impresioné, me asusté, pero después sí la acepté. Ya se instaló la emoción primal. Tenemos que luchar contra esa emoción primal. Para eso existen técnicas y justamente hoy traía el manual que nosotros hemos logrado, personalmente he logrado crear, que se llama el Manual de Terapia Biotransgeneracional. ¿Sí? Eso para hablar al final, porque ese es un tema importantísimo. Lo que pasa es que, dice, la palabra no puede curar porque el inconsciente no es racional. Por eso es que utiliza muchas veces Jodorowsky el arte. El arte, ¿cierto? Justamente. Porque la palabra no le pega al inconsciente. Ajá, y es justamente ahí es donde se utilizan los actos simbólicos. Pero ya existía, como le digo, se utilizaba las técnicas de actos simbólicos. Antiguamente se les llamaban actos simbólicos. Y lo que se hace en la psicomagia es
actos simbólicos representativos. ¿Sí? Estos actos simbólicos representativos, Alejandro Jodorowsky dice, mientras más dramático sea el acto, más rápido es la curación. ¿Sí? Por ejemplo, algo de la terapia de la psicomagia es la quema de cartas, por ejemplo. A ver, analicemos un ratito qué es quemar una carta primero. Dentro de nuestros arquetipos mentales o nuestra programación mental está de que si yo arrugo algo, ¿qué arrugo? ¿Cosas que sirven o que no sirven? Que no sirven. Listo. Entonces vamos a utilizar el arquetipo no sirve. ¿Y cómo lo hago? Arrugando, sin decir nada. Arrugo y ahí desato mis emociones. Y después utilizamos el arquetipo de quemar la carta, por ejemplo. Igualmente, o sea, quema lo que ustedes quemarían, lo que sirve o lo que no sirve. ¿Y qué significa quemar? Consumir, acabar. Entonces, si yo le ligo la emoción, que es esa parte de quemar la carta, no es que usted la puede hacer solo. Una vez que se le ha dejado anclado, sí, pero necesita que el terapeuta esté allí como abriéndole para que el momento en que arrugue la carta, o sea, ese arrugar y quemar la carta se vuelve un acto simbólico, claro. Se vuelve una terapia de psicomagia, solo hablando de la quemada de cartas. Porque existen los duelos, por ejemplo, un acto de psicomagia de duelo puede ser los globos de helio, en donde se les pone, se escribe las emociones, después se siente y se le adiestra al paciente o al consultante a que traspase las emociones energéticas al globo, y de ahí le hacemos un acto simbólico medio interesante, que suelte el globo y mire cómo se va el globo. Y del mismo modo como el globo se van las emociones negativas sin que ellas puedan volver a la persona. Y la mente, como es muy simbólica y arquetipal, entiende el soltar y el dejar ir. Pero Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, que es un chileno, él, bueno, claro, se nacionalizó en Francia, pero él tiene una verdad que dice, la fuente de todos los males es del desamparo familiar. Sí. ¿A qué se refiere? Es una llamada de atención a los padres de familia, ¿no es cierto? De hecho, es muy fuerte. Fuerte. Mire, Marta Alicia Chávez escribió un libro que se llama Tu hijo, tu espejo. ¿Ya? ¿Sí? Y hay un libro que también ella lo escribió, que es Padres ausentemente presentes, el arte de criar hijos invisibles. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros hemos estado en la casa, pero no para nuestros hijos. Puede ser, y ahí también viene un debate muy grande, ¿es beneficioso que muchas veces estén las figuras juntas, pero haciendo un infierno en la casa, o que se trabaje, porque se trabaja dentro de familia, tres cosas? La parentalidad obliga a que se trabaje en tres cosas: presencia, figura y rol. No solo presencia, claro. Porque puedo estar en la casa pero no haber trabajado figura y no haber trabajado rol. ¿De qué me sirve estar en la casa entonces? Por eso dice el libro Tu hijo, tu espejo, y hay un eslogan debajo del título que dice: un libro para padres valientes. Sí, porque es un tema complejo, lo que dice el desamparo familiar. Sí. ¿Qué es eso? Nosotros tenemos, nuestra mente inconsciente entiende de manera literal las cosas. ¿Sí? Por ejemplo, en la emoción primal hablamos de John Bowlby, hablando de la teoría de los apegos. Dice que el niño no entiende, en su puerilidad, no entiende que mamá se va al trabajo. Mamá se va al trabajo. Pero el bebé no percibe, porque el bebé tiene hasta los 3 años hipersensibilidad olfativa. ¿Qué significa? Percibe las hormonas de mamá. No importa que esté una niñera 100% en la casa. No, él necesita esa seguridad que le da la madre. ¿Sí? Y por eso es que se aplica ahora la ley de maternidad. Que la madre esté presente con el niño para que pueda generar ese vínculo que necesita. Porque, ojo, si nosotros no nos damos cuenta, de acuerdo a la calidad de ese vínculo, viene nuestra pareja. En bioneuroemoción se dice que el primer modelo afectivo y de comunicación y de satisfacción de mis necesidades viene ¿de quién? De mamá. Y el modelo de comunicación de mamá. Entonces las segundas personas que dicen que me aman y con las cuales voy a tener intimidad, ¿quién es? Mi pareja. Entonces yo voy a traer una pareja creada en mis sombras de personalidad. ¿Qué sombras? El niño busca un modelo a seguir.
Y ese modelo generalmente está en las figuras afectivas, que es mamá, papá. Ya, entonces yo voy a buscar una persona para igualar o superar incluso. No de mala manera, sino porque esa es la ley. O sea, eso es algo que nos viene desde genética. Doctor Taya, estamos en los minutos finales, qué pena, ya ve cómo pasó el tiempo. Yo espero tenerle en otra oportunidad. Con gusto. Para conversar, porque este tema es amplísimo. Bueno, Carl Jung dice que los síntomas físicos son reflejo de nuestras sombras. Sí. A ver, primero que nada hay que ir a lo que la bioneuroemoción y Jung dice, ¿no? Lo que la boca calla, el cuerpo paga. O el cuerpo grita incluso. Grita. Grita, porque muchas veces, y ahí cuando viene la parte de lo que usted decía, de que la terapia se junta con la medicina, muchas veces con la medicina alopática, también con la homeopática, se mezcla porque es un trabajo multidisciplinario. A veces viene un conflicto somático y nosotros, en vez de atender la voz del síntoma, le callamos con una pastilla, por ejemplo. Exacto. Y el cuerpo hablará por otro lado. ¿Sí? Entonces, obedece justamente a eso. El primero es volver a la gobernabilidad de nuestros pensamientos, a la gobernabilidad de nuestras emociones, a la gobernabilidad de nuestro cuerpo, que es algo que ya hemos perdido en este tiempo. Ahora estamos gobernados por Facebook, por WhatsApp, por las redes sociales, por la tecnología, por la rapidez, por digamos, lo rápido, ¿no? Por ejemplo, una pastilla le surge efecto en 20 minutos. La psicoterapia requiere por lo menos unas 2 terapias. Doctor Taya, su centro es de Cotacachi, Centro Vida, ¿no? ¿En Consultorio Vida. ¿Consultorio Vida dónde queda? El Consultorio Vida está ubicado en la ciudad de Cotacachi, en la calle Bolívar y Vacas Galindo. Ya. ¿Sí? Nosotros atendemos ahí de 8 de la mañana hasta 7 de la noche. Concluyó nuestro tiempo, yo quiero agradecerle, pero me quedó en mi boca cómo hay que mirar a los grandes avataras como Hermes, como Zoroastro, como Buda, como Mahoma y como Jesús. Porque Buda dice, ningún enemigo nos hace tanto daño como nuestros pensamientos. Ajá, nuestra mente, porque conoce nuestras debilidades. Eso, tenemos que continuar en otro programa. Muchas gracias. Este programa se reprisa luego del noticiero a las 10:30 de la noche. Le esperamos del día de mañana. Tenemos un interesante tema, justamente de salud. Muchas gracias. Luego nuestros programas irán a YouTube y ustedes podrán observar en YouTube nuestros programas de Salud al Día. Muchas gracias, doctor Taya. Muchas gracias también, doctor.